Hola a todos. Bien, pues vamos a intentar hacer un repaso geopolítico hoy sosegado, con calma. Creo que si lo hacemos bien puede ser muy instructivo para los que no sigáis la actualidad geopolítica mundial de cerca al centímetro o al milímetro. Y para los que sois muy especialistas en el tema, pues os va a parecer de perogrullo lo que voy a decir hoy, os va a parecer obvio, o incluso seguro que lo podréis mejorar, ¿no? Pero, porque claro, yo no me considero un súper especialista, sí que me considero un aficionado a la geopolítica iba a decir desde que tengo uso de razón, sería exagerar, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y realmente sigo la geopolítica mundial, se puede decir que al centímetro, quizás no al milímetro, pero al centímetro sí. Y para gente más neófita que yo, pues creo que le puede ser, que creo que son la mayoría o muchos, les puede servir, les puede ser muy útil ese repaso que vamos a hacer hoy. Bien, vamos al tajo. El tema de Rusia se ha puesto interesante últimamente, esta última semana. Desde que Biden perdió las elecciones, claramente con Trump, la administración saliente, que es la de Biden, los demócratas, quieren apuntalar, por lo visto, o quieren hacer un gran lío mundial para que Trump, cuando suba al poder, lo tenga muy complicado, ¿no? Así que, por lo que veo, la cosa está bastante... Es que me he parado así de hablar un momento porque parecía que se había cortado, pero no, creo que no se ha cortado. Vale. Parecía bastante claro que quiere dejar un gran lío a nivel internacional para que cuando Donald Trump suba al poder, pues lo tenga muy complicado poder justificar que él, gracias a que él está en el poder, se ha pacificado o se ha, digamos, arreglado los problemas, sobre todo de las dos grandes guerras que hay ahora mismo en marcha, que son la de Oriente Próximo, en Israel, y la de Rusia-Ucrania, ¿no? Luego hay múltiples focos por África, ya habituales, desgraciadamente, para ese continente, que nadie habla, nadie se interesa nunca por lo que pasa en la África negra, sobre todo, y pasan cosas muy graves en diversos puntos, pero ahí nadie se interesa, nadie dice nada, se ve que la gente tipo Podemos, que son tan antirracistas y anti-tal, se ve que a los negros africanos les importan bien poco. Iba a decir algún taco, pero visto que últimamente el algoritmo de YouTube me tiene como castigado, vamos a intentar mantener un lenguaje, digamos, dentro de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, que les importa muy poco, tanto a Maduro, a todos esos adalides de la libertad y de la igualdad y de la identidad de género, la identidad a secas, etcétera, etcétera. Se ve que la identidad africana, las costumbres religiosas africanas, sean estas cristianas o sean animistas o sean las que sean tribales o lo que fuera, pues les importa muy poco, porque el Islam se está imponiendo a sangre y fuego mediante tribus y digamos comandos y guerrillas africanas financiadas por los países árabes que todos conocemos, los de siempre, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera, que financian grasamente para islamizar África negra. Y esto, pues, en los cálculos geopolíticos y los telediarios se ve que no entra. Montero, Iglesias, toda esta gente, se ve que esto les importa bien poco. La islamización de África forzosa y a sangre y fuego, repito, en muchísimas ocasiones, en muchísimos casos, pues esto importa bien poco, pero bueno. Así que volvamos a Putin, que es lo único que interesa a todo el mundo, por lo visto, y volvamos al tema de Rusia con Ucrania, ¿no?
decía que esta semana han pasado cosas muy interesantes, porque como Biden quiere dejar ahí un panorama todo, todo revuelto para que Trump se pueda colgar en una medalla, ha dado el paso que todo el mundo temía, que es autorizar pues lanzamientos con misiles de media distancia, los famosos ATACMS o ATAMS, ATCMA creo que se llaman, o MS. Es complicado para un español pronunciar un acrónimo así, porque claro, una A, una T, una C y una M, ATACMS, es un poco complicado. Pero bueno, el caso es que el tema es que, digamos, ha autorizado el Biden el lanzamiento de sus misiles que hacía 2 años largos que dura la guerra, ¿no? 2 años y medio, y nunca se había autorizado. Siempre era como una línea roja que no había cruzado. Y de repente, ahora que se va y lo autoriza. ¿Por qué? Bueno, está clarísimo, ¿no? Para que la guerra de Ucrania suba un grado más, hasta el límite ya casi de lo atómico, y hasta el límite de que la OTAN tenga que entrar en guerra, para tensionar a Putin hasta el punto de que entre en negociaciones, ¿no? Claro, Putin tiene objetivos muy claros en esta guerra, que no va a renunciar a ellas fácilmente, y Putin ha contestado ya a esta presión con un misil ICBM de media distancia, no de larga, pero un ICBM afortunadamente descabezado de nuclear, es decir, ha sido un ataque convencional al fin y al cabo, pero con un arma que no es convencional. Eso es una señal muy fuerte de que la cosa está desbarrando y va muy en serio, ¿no? Así que ahora que han hecho los machos los dos, tanto Putin por un lado como la administración Biden por el otro, a ver un poco qué ocurre en sus próximas semanas. Yo creo que Putin, si no es tonto, y no lo es, creo este hombre, la administración Putin, que es bastante inteligente y bastante, digamos, saben jugar muy bien sus cartas, creo que no van a ser tontos y no van a lanzarse al trapo rojo que la OTAN les está agitando para que entren a saco y puedan cometer el error para poder entrar en guerra ya caliente con la OTAN. Una especie de guerra mundial sería, evidentemente, o de tercera guerra mundial. Se le llama guerra mundial siempre que entre Europa en juego, Europa y Estados Unidos. Mientras Europa y Estados Unidos no entren en juego, no son guerras mundiales, a pesar de que hay guerras por el mundo entero o que pueda haberlas. Si Europa y Estados Unidos no entran directamente en la guerra, no son guerras mundiales. Para que sepáis un poco de cómo funciona esto. Porque en tercera guerra mundial o en cuarta o en quinta hace tiempo que estamos. Pero bueno, mientras ellos no entren abiertamente en los conflictos, no se puede llamar guerra mundial. Por lo tanto, estamos todavía en la segunda. O sea, de momento solo había 2. El caso es que no va a entrar al trapo. No va a entrar al trapo Putin y va a esperar tranquilamente a que Trump coja el poder para poder, digamos, entrar en negociación para parar la guerra de forma más potente, con una posición más segura, con una administración que no va a mirar a su favor, pero que tampoco va a mirar totalmente en contra y que no va a estar favorable a una guerra abierta, ¿vale? Con todos los millones de dólares que esto podría suponer, muertos, etcétera. Y Donald Trump no está en sus planes el tema de guerrear en territorios que no le importan a Estados Unidos de forma directa, y ese es el caso. Para una visión, digamos, no mundialista o no demócrata, ¿vale?, de Estados Unidos, la guerra de Ucrania no tiene muy poco valor comercial, digamos, aparte de la venta de armas, etcétera, a Ucrania, el ir, digamos, haciendo girar armas y municiones y tal, y facturar, que no es poco para los republicanos. También tienen muchos, quizás más intereses metidos en el tema armamentístico que los demócratas. Pero claro, yo creo que los republicanos están más con el tema armamentístico doméstico. Es decir, yo creo que el republicano está a favor, sobre todo, de que siga armada la gente en Estados Unidos, no tanto de ir a vender armas fuera de Estados Unidos o del mercado americano y a alimentar guerras fuera de los Estados Unidos con un coste bastante elevado para poder, digamos, vender armas fuera de Estados Unidos, sino que son más bien gente que lo que quieren mantener
es sobre todo que se vendan muchas armas dentro de Estados Unidos. Yo creo que el lobby republicano está más armas interior que armas exterior, y el lobby demócrata está más por la labor, ya que ven que no pueden acabar con el lobby armamentístico o que no pueden reducirlo o controlarlo, pues por lo menos pensarán, vayamos a armar gente que está, o que se supone que es de nuestra cuerda, o para mantener la hegemonía americana fuera y no tanto dentro, ¿no? Les gustaría prohibir, de hecho, o por lo menos poner leyes que reduzcan un poquito la venta de armas dentro de Estados Unidos, ¿no? Yo no quiero entrar en quién de las dos visiones tiene razón, me importa un bledo ahora mismo, para un tema geopolítico no entra. Ya me desvío lo suficiente a veces del objetivo como para entrar en paréntesis que ya me puedan desviar del todo o alejarme. Así que vamos a cerrar paréntesis. El tema es este, que yo creo que Putin va a aguantar, no creo que va a embestir, y creo que va a limitarse a responder de forma simétrica a las descaradas de Ucrania, ¿no? Y lo que va a ocurrir ahí es que va a esperar tranquilamente a que coja el poder, pues Donald Trump, ¿no? Los objetivos de Putin son muy claros desde que empezó la guerra. Yo lo tengo muy claro y lo veo cada vez más claro. Es cercionar a Ucrania de todo este. Si miráis bien en un mapa, ¿vale? Y hacéis el zoom con el Google Maps mismo sobre Ucrania y la parte que tiene con Rusia, veréis que hay un bultito, hay como una especie de apéndice, ¿vale? Que es el apéndice que se disputan desde un principio de la guerra. Yo creo que la propaganda de la OTAN de decir que es el primer paso para invadir Europa, todo eso son chorradas, ¿vale? Que no tiene Rusia a profaena, está intentando cercionar ese trozo de Ucrania, están como para invadir Europa. Quiero decir, ya les está costando un trabajo brutal. Han tenido que apoyarse en Corea del Norte, han tenido que apoyarse en todo lo que han tenido las repúblicas exrusas para alimentar de carne de cañón a su ejército. Está como para invadir a media Europa o intentar hacer grandes gestos a nivel mundial. Quiero decir, lo que quieren ellos es conservar Crimea. Esa guerra siempre ha sido para conservar Crimea, como tantas otras guerras que ha habido en el pasado. Las napoleónicas, nos acordamos de digamos, en la época napoleónica, etcétera. La guerra de Crimea contra los ingleses, etcétera, etcétera. Es la misma guerra que hoy, la misma. Exactamente igual, para intentar que Rusia no tenga Crimea, porque una Rusia, digamos, con Crimea es mucho más peligrosa, mucho más activa a nivel geopolítico que si la cercionas de ella. Entonces, el tema, ya sin entrar en etnias, en que si son rusoparlantes, todo eso, para mí es una chorrada. Es decir, no es lo que más mueve a Rusia a gastar miles y miles y miles de euros, miles de millones de euros, miles de vidas, etcétera, etcétera, para salvar a un ruso parlante. No, es una chorrada como una casa payés. Lo que realmente ellos quieren es conservar Crimea. Para ello necesitan un acceso más cómodo que el que tienen hoy en día, que tienen la media península, digamos, bueno, la podemos llamar península de algún modo, porque bueno, faltaría un lado para llamar a península, pero ese brazo de tierra, que es el Cáucaso, lo tienen a medias, ¿vale? Menos Azerbaiyán, que quizás se les escape un poco del control. Armenia y Georgia la tienen medio controlada. Medio, porque sí que es verdad que hay contestaciones, y tienen sobre todo Krasnodar, tienen toda una serie de ciudades que realmente hace que, digamos, todo este brazo de tierra que te da acceso, digamos, a Crimea por tierra, mediante puentes, porque Crimea realmente esa sí que es una auténtica península, casi una isla, de hecho, porque está atada al continente por un brazo de tierra o un par de brazos de tierra, uno me parece concretamente en realidad, muy 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 delgadito. Es una casi isla, de hecho, un par de brazos de tierra veo en el mapa, porque también ahí hay una continuidad de tierra. En la parte este también veo, aparte de la parte oeste, que sería una ciudad que se llama Armiansk, la parte, digamos, más pegada a occidente, y la del este sería una ciudad que se llama
Peredminskin o algo así, o que va a Chongar, que ya sería en la parte ucraniana. Bueno, el caso es que, digamos, el acceso terrestre, si haces puentes y los consigues mantener, porque me parece que se los han destruido, medio tocado, desde la bahía esta de Tamán para ir a Kerch, que me parece que es la primera ciudad que te encuentras cuando cruzas a la península de Crimea, está controlada, ¿vale? Krasnodar como ciudad principal, y Rostov, que es un poco también un acceso por carretera, que podrías llegar mediante el puente desde Moscú, desde Volgogrado, o desde, yo qué sé, cualquier ciudad que haya por ahí que quieran mandar materiales. Pero lo ideal, evidentemente, si conquistas Kharkov, si conquistas Kramatorsk, Donetsk, Berdiansk, Zaporilla, Dniepr, Poltava podría estar bien también para ellos, Nikopol, Meliotopol, si puedes conquistar Mykolaiv y puedes conquistar también Krivoy, el Rog o el Don, y ya Odessa de paso, haces unos kilómetros, muchos kilómetros de protección a la península de Crimea, incluyes dentro de tu mapa realmente toda una zona muy clave y te conviertes de facto en un país pues mucho más potente a nivel de Occidente, donde tienes kilómetros y kilómetros de protección y donde solo quedas desprotegido ya, entre comillas, en el flanco Estonia-Letonia y en el flanco finlandés, ¿no? Que es un poco las fronteras que te quedan, que te podrían atacar directo sin primero un colchón de protección, ¿no? Digamos. Pero bueno, esas fronteras son largas y grandes, pero también muy complicadas y más o menos supongo que las tienen bastante controladas, ¿vale? Y sería bastante fácil, entre comillas, de defender en caso de ataque, porque son regiones muy deshabitadas, para empezar, muy difícil de transitar, y ni Finlandia tiene una población, ni Estonia ni Letonia, como para por sí solas molestarte. Con toda la OTAN detrás sí que podría ser más molestoso, pero bueno, tienen, digamos, la protección natural del mismo terreno, que es gélido y que realmente, aparte de la zona de San Petersburgo, todo lo que vaya para arriba de San Petersburgo es prácticamente deshabitado y nadie va a querer invadir por ahí y llegar a San Petersburgo o a Moscú desde un sitio tan ¿cómo se dice esto? O sea, tan norteño. Yo sé que hay una cosa de hay una palabra para digamos denominar el norte, que es pero siempre se me atasca esta de pronunciar. Me la conozco, pero se me atasca. Pero bueno, es la parte divertida del vídeo o del audio. Nada, el caso es que, digamos, aún estoy con esto, porque sé que es septentrional o algo así, bueno, en fin, ya me corregiréis algunos si tenéis ganas, que será divertido. O sea, total, si tú conquistas toda esta parte, evidentemente, pues tienes Crimea forever, prácticamente, ¿no? Porque tienes ya un colchoncito de tierra que te protege Crimea y puedes llegar directamente por tierra de una forma sin encontrarte ningún enemigo o sin encontrarte demasiada oposición, y proteger Crimea por tierra y por mar, ¿no? Por mar ya han visto que es muy complicado desde la aparición de los drones, por lo tanto supongo que lo de conquistar tierra es todavía más apremiante que antaño, ¿no? Si cabe. Y eso por la guerra de Ucrania, la guerra de Putin, pues va por ahí los tiros, y él lo que quiere probablemente es parar la guerra cuando antes, porque probablemente está como un corredor que está ya bastante, digamos, bastante cansado, y que ve que la meta se le aleja cada vez más y que necesita parar para reponer fuerzas. Entonces yo me imagino que estará encantado de negociar siempre y cuando pues le dejen una buena franja de lo que ha conquistado o de lo que quiere conquistar, y que le aseguren Crimea. Al final, yo creo que si hacen una negociación asegurándole Crimea, yo creo que con bastante probabilidad él
aceptaría un alto el fuego, por lo menos. Alto el fuego, no digo final de la guerra, pero un alto el fuego yo creo que lo aceptaría con bastante celeridad. Otra cosa es que los planes de la OTAN y los planes incluso de la administración Trump vayan por ahí, pero ya se verá. El caso de Oriente Próximo. Tenemos la guerra de Israel. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? También han dado una vuelta de tuerca bastante importante, bastante importante, con el tema de forzar la paz en el Líbano, ¿no? De forzar el alto el fuego con Hezbollah. Pero ahí yo creo que la administración Biden, los planes que tienen es que Donald Trump se encuentre con un Oriente Próximo medio pacificado y por lo tanto no se pueda colgar la medalla de pacificarla a él y que realmente que se encuentre con la mitad del trabajo hecho, digamos, ¿no? Que ellos se puedan colgar, que ellos fueron los que lograron el alto el fuego con Hezbollah. Y claro, al lograr el alto el fuego con Hezbollah, desmontas también un poco los planes de Israel sobre Irán y desmontas un poquito también el apoyo de Irán a Hamas, porque claro, lo que realmente le importa a Irán es que sobreviviera Hezbollah lo más entero posible para seguir teniendo una influencia en esa parte del mundo que para ellos es muy importante, ¿no? Para seguir protegiendo Damasco, que es realmente el objetivo de Hezbollah, sí que es atacar a Israel y molestar y estar ahí intentando que Israel, digamos, no se consolide como un Estado-nación fuerte y territorialmente potente. Es una de las partes de la misión, pero la misión principal es proteger Damasco, proteger Siria, que es realmente el trozo apetecible para Irán y es el trozo que realmente les hace ser un actor importante en Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro, el conservar Damasco, el conservar Siria es el objetivo principal. Si tú no tienes una milicia potente, como se vio en el 2011, 2012, 2013, que gracias a la milicia de Hezbollah pudieron repeler los ataques del Estado Islámico, si tú no consigues tener una potente organización militar ahí a tu favor, pues lo tienes bastante crudo, ¿no? Para conservar Damasco y Siria. Y si pierdes Líbano y Siria, como actor regional te quedas muy cojo. Para Irán, entonces es complicado y era importante salvar a Hezbollah, ¿no? Y los de administración Biden, con sus peleas domésticas, le han facilitado la labor a Irán, realmente, ¿no? Como siempre, por otra parte, que la administración demócrata, sea quien sea al mando, siempre mira con buenos ojos Irán y siempre intenta pacificarla, garantizándole Hezbollah y Siria, ¿no? Siempre ha sido el mismo juego. Como telón de fondo, la administración Obama puso el tema de que se comprometieran con el tema de no crear bombas atómicas, de no crear, digamos, armamento nuclear, pero en realidad en trasfondo, a cambio, siempre era, pues me atáis en corto a Israel para que no me destruya Hezbollah y así yo poder mantener mi mano ahí. Yo creo que en el trasfondo, debajo de la mesa, siempre está este acuerdo, ¿no? Y ellos, los demócratas, lo ven un acuerdo aceptable, y sin embargo los republicanos y el ala más dura de los republicanos, todos digamos los evangelistas, todos los que pueden ser, digamos, más pro Israel, así, la gente esa ya religiosa, los cristianos estos que realmente, digamos, evangélicos de todo tipo, que tienen esa creencia, digamos, que realmente Israel es la tierra prometida de cristianos y admiten que también de judíos, porque ellos sí que los admiten y no como los católicos, que los rechazaron desde un minuto uno, sino que toda esta parte, todas esas sectas cristianas que han derivado del catolicismo, porque ya no son más bien protestantes y son sectas de los protestantes, de hecho,
sí que admiten Israel y los judíos como padres de la religión y los admiten como dueños de la Tierra Santa que pueden compartir tranquilamente con los cristianos, ¿no? Entonces, ese trasfondo religioso que también existe, no hay que obviarlo. Hay toda una secta muy potente de gente en Estados Unidos que tiene mando en la administración y en Washington, no el mando supremo, pero que influye mucho, hay un lobby muy fuerte. Pues esta gente están más a favor de destruir Irán, destruir Hezbollah, destruir todo tipo de enemigos de Israel para que Israel se pueda asentar. Incluso no ven con malos ojos, no verían con malos ojos una Israel que ya fagocite la franja de Gaza y Cisjordania. Es decir, sería para ellos algo normal, natural, que serviría para que Israel tuviera una unidad territorial fuerte, y lo que pasara con los palestinos, digamos, y con la gente que reivindica ese territorio como de ellos también, y que en algunas de alguna forma tienen razón en reivindicar, porque muchos estaban ahí, otros muchos es un poco un engaño, pero sí que es verdad que estaban algunos de ellos, y sí que es verdad que desde que Israel se creó, pues han sufrido, digamos, unos desplazamientos, han sufrido, digamos, o están sufriendo la presencia del Estado de Israel y sus colonos en su piel y en su carne. Probablemente por malas elecciones, probablemente por estar mal aconsejados, mal asesorados, por ser utilizados como carne de cañón por el Islam radical, que viene de los de siempre, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, etcétera, de los ricos, que apoyan la causa palestina simplemente por un tema religioso, porque ellos estiman que Israel es una tierra del Islam y que Jerusalén tiene que estar dirigida por ellos admiten la presencia de las otras dos religiones, pero que tienen que estar sometidas al Islam. Y entonces, si están por debajo del Islam, está bien, como dimis, pero no como iguales, ni por encima, desde luego menos. Y un Estado que encima, al final, se convirtiera su religión oficial en el judaísmo, que sería Israel, pues para ellos es intolerable, ¿no? Es una cosa totalmente loca, una cosa que no puede ser, y entonces, con la excusa de los palestinos, financian desde hace décadas el terrorismo palestino para que nunca los palestinos se integren en Israel, como sí lo han hecho 2 millones de ellos, que 2 millones de ellos sí que se integraron perfectamente y tienen su nacionalidad israelí, su religión musulmana, pero dentro de Israel, y a los demás que no quisieron en su día integrarse ni nada, pues los tienen de rehenes ahí desde hace décadas y décadas, manteniéndoles ahí en la indigencia prácticamente, en todos los sentidos, pero como carne de cañón y como reservorio de terroristas y de milicianos para poder molestar a Israel y poder, digamos, frenar que Israel se convierta en un Estado-nación importante en Oriente Medio con su singularidad judía, y que sea un actor más, un país más de Oriente Medio como los demás, ¿no? Ellos quieren que el conflicto siga y siga y siga para que nunca Israel pueda establecerse como un país normal, digamos, ¿no? Y integrado, y que los demás, incluso países árabes de la zona y los demás países del mundo, lo vean ya como algo normal. Ellos quieren que siga la impresión de que Israel es la que quiere conquistar Medio Oriente Medio y que quiere liarla para que hay una rama dentro de Israel, evidentemente, de locos que les gustaría crear un Israel muy a lo grande, fagocitar media Jordania y probablemente el Sinai entero, etcétera, etcétera, para volver a un Israel que ellos dicen que existió alguna vez. No te digo que no exista esto, pero son minorías y no es la mayoría. La mayoría de israelíes lo único que quisieran es, incluso con la geografía actual, mantenerse en paz con sus vecinos y poder integrarse como un país más, como un Líbano cualquiera, de Oriente Próximo, con sus problemillas, con su multietnia, igual que el Líbano, pero un país aceptado,
por los demás, ¿no? Eso es lo que realmente sueña cualquier israelí de bien. Luego están los locos, que los hay en todas partes, que les gustaría otra cosa, pero realmente israelí de bien soñaría con esto. La forma de conseguirlo es negociable. Lo que pasa es que, claro, hay todos unos poderes por debajo de la mesa que meten mucho dinero para que esto no ocurra, ¿no? Irán entre ellos, claro, como teocracia musulmana que es, aunque sea chií, creen lo mismo que los otros. O sea, en ese aspecto se dan la mano. Quiero decir, Arabia Saudita e Irán en realidad tienen el mismo interés en sus alas radicales y teocráticas, porque evidentemente hay otras alas probablemente dentro de sus países, pero no pueden decir nada porque están bajo una dictadura teocrática musulmana, una chií y la otra suní, pero para el caso es lo mismo. Ya les va bien que los palestinos sigan así y que Israel siga en eterna guerra para ver si se cansan y deshacen el Estado-Nación israelí y dejan esa zona como una zona libre o como una zona franca, como siempre lo ha sido, de hecho. Y que incluso, ¿por qué no? Ahora que ya la idea de un Estado palestino se ha fraguado en la cabeza de mucha gente, incluso en la cabeza de los propios palestinos, cuando nunca fue así, porque realmente, qué curioso que en el Imperio Otomano, que es el imperio que más ha durado en esa zona, como era un imperio musulmán, qué curioso que los palestinos nunca reivindicaban nada en esa época, nunca reivindicaron una Palestina libre, ni cometieron atentados contra los turcos, ni nada por el estilo, porque resulta, los actuales turcos, antiguos, digamos, otomanos, porque resulta que por lo visto les iba muy bien, o no tenían ninguna reivindicación en cuanto a país, en cuanto a Estado-Nación, ¿no? Ha sido cuando un Estado-Nación se ha establecido en esas tierras, llamado Israel, cuando ya de repente les ha entrado las prisas y les ha entrado el nacionalismo palestino en la cabeza, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cuando era el Imperio Otomano, repito, no había ningún problema, ni nadie, no se hablaba nunca de Palestina, más que cuando se hablaba de la Biblia, cuando se hablaba de cosas religiosas. Yo me acuerdo perfectamente de los telediarios de los años finales de los 70, principios de los 80, que yo ya seguía telediarios, era así de friki, y tenía apenas 12, 13, 14 años. No oía nunca la palabra Palestina, yo no sabía ni que existía algo así como Palestina. Lo oía solamente cuando se hablaba en Navidad, en reportajes de Jerusalén, cuando hacían reportajes religiosos y tal, y entonces se podía oír a lo mejor alguna vez el nombre Palestina, pero de repente en los años 80 y 90 parecía como si fuera una idea que se había hecho, que había existido desde siempre, que esto era un Estado-Nación, que los colonos israelíes habían venido a chafar un Estado-Nación llamado Palestina, cuando es una mentira como la casa de Payés, ¿no? Es una mentira enorme. O sea, quiero decir que jamás ha existido ningún nacionalismo palestino, más que cuando ya han decidido que existiera gente que probablemente no eran palestinas, ya te lo digo yo, que decidieron que un buen día que esto había que reivindicar un Estado-Nación llamado Palestina, que nunca había existido hasta ahora, repito, ni las sombras, y ahora de repente parece que sea una cosa supernatural y normal reclamar esto, ¿no? Bien, el caso es, digamos que el tema, pues eso, ahora con ese alto el fuego, pues se ha marcado un tanto importante. Evidentemente el alto el fuego, porque la administración de Netanyahu es seguro que han puesto de rodillas, esto no lo vais a oír tampoco en los medios mainstream, seguro que no lo vais a oír, pero seguro que ha puesto de rodillas a Hezbollah, porque ellos que se jactaban de que iban a destruir Tel Aviv si volvían a bombardear una sola vez Beirut, iban a destruir Tel Aviv. Y bueno, se han hartado de bombardear Beirut, pero no se han contentado con Beirut. Han ido a Tiro, han ido a la ciudad de Tiro, no estoy hablando de un disparo, de un tiro. Han ido a todas partes a bombardear, han invadido 20 kilómetros del sur del Líbano, han hecho lo que le ha dado la gana el ejército israelí, vamos, lo que ha dado la real gana. Y de vuelta han recibido cohetes y tal, pero vamos, muy poquitos. Y nada de lo que la propaganda libanesa, o sea, de Hezbollah decía que, bueno, que eso iba a ser el infierno para Israel, no sé qué. Irán está quietecita también y muy calladita, porque la salva que se recibieron en la cara de aviones
fue brutal la respuesta de Israel, mucho más brutal de lo que los medios de comunicación quieren admitir. Incluso los mainstream occidentales se han quedado como muy calladitos porque no han querido admitir que en realidad Irán, que es la gran baza de la izquierda, de la extrema izquierda, bueno, así llamada extrema izquierda, de los woke, la gran baza de los woke era Irán, para poder asustar a Israel y para poder, digamos, reivindicar a Palestina como grandes adalides, y se han visto de repente descabezados porque realmente han visto que Irán pues no puede con Israel hoy por hoy, ni muchísimo menos, ¿no? Y menos Israel-Estados Unidos. Si Estados Unidos se mete en la guerra, Irán será aplastada, me temo que en pocos meses o incluso días. Es decir, realmente no tiene poderío Irán para enfrentarse a Israel. Ni muchísimo menos se ha visto claramente en esa guerra. Quiero decir, es que no llegan, o sea, no les llega. Menos que organicen una invasión terrestre, cosa que en Israel ya tienen previsto también contrarrestar en caso de que ocurra, pero de millonaria, o sea, una marcha verde. Menos que hagan una marcha así de millones de personas que estén dispuestas a morir para invadir Israel, a nivel militar puro, es decir, a nivel cohetes, a nivel aviones, a nivel bombardeos, etcétera, están totalmente impotentes, se ha visto. O sea, pueden hacer algo de daño, pero no pueden hacer el gran daño que ellos desearían. Solamente una invasión terrestre de millones pero millones, estoy hablando, si consiguieran juntar a 3 o 4 millones de hombres dispuestos a marchar hacia Israel, podrían hacer algo de daño si es que llegaran vivos la mayoría hasta Israel, que eso es otra cosa que habría que ver, porque hoy en día los movimientos de tropas se detectan muy rápido, y de hecho los bombardeos que ha habido en Siria, que claro, todo eso los medios mainstream no te lo van a decir, pero los bombardeos que ha habido en Siria, muchos de ellos, incluso en Palmira, todo eso, era justamente para evitar reuniones de tropa y reuniones de material que ya se iban acumulando poco a poco, porque claro que lo están pensando. Es decir, es una de las fórmulas que están barajando lo que le queda del ejército sirio, o los pocos hombres de élite que les queda a Siria, los pocos hizbulinos que están todavía operativos, o los muchos, más un gran flujo de hombres que vinieran directamente de Irán y parte de Irak, intentar hacer un frente de hombres, un muro de hombres prácticamente armados con fusiles y algunas tanquetas, para poder, digamos, intentar marchar sobre Haifa y sobre todo lo que pudieran conquistar, ¿no? Pero claro, Israel y Estados Unidos, con todos los medios de vigilancia que tienen, los primeros movimientos de tropa incipientes que han visto han ido a Irak y a Siria a bombardearlos. Y claro, luego te lo pinta siempre la propaganda demócrata, o sea, la propaganda woke, como bombardeos a civiles, pero evidentemente nadie se gasta miles y miles de euros que vale un cohete o hacer despegar un avión para matar a ver, con perdón, a 4 chancletudos. Es decir, a 4 chancletas ahí que anden por ahí con sus cabras o lo que sea, o 4 civiles sirios o 4 civiles tal. Nadie se gasta esos millones de... Es que si la gente le pusiera un poquito, solamente un poquito de sentido común, se darían cuenta que nadie se va a gastar el despegue de un F-16 para cargarte a 100 personas civiles que no valgan para nada, que no tengan ningún valor estratégico. Evidentemente te puedes cargar algún civil en el bombardeo, pero será siempre un daño colateral, nunca es el objetivo. Y los telediarios españoles se lo pintan siempre como que casi que te hacen ver que el objetivo eran los civiles. Para nada, evidentemente. Te vas a gastar miles y miles y miles de dólares para cargar tu civil. O sea, quiero decir, ¿en qué cabeza cabe, no? Entonces, claro, son objetivos militares de alto valor los que van siempre a la caza, ¿no? Y claro que están frenando, y si hubiera un movimiento de tropas mucho más importante, te aseguro que no llegaría ni al Líbano. O sea, antes de que llegaran a las fronteras del Líbano ya estarían aniquiladas, la mayor parte de ellas, o reducida su fuerza muchísimo, a base de misilazos y a base de ataques aéreos. Y si fuera necesario, evidentemente, si hubiera una concentración de tropas muy juntitos todos, pues un ataque no convencional podría limpiar mucho la zona. Así que no les aconsejo hacer ese movimiento si lo están pensando, pero bueno, en fin, ellos mismos, ¿no? De ilusiones también se vive, ¿no?
El tema es el siguiente, que evidentemente el movimiento es interesante por parte de los demócratas, porque luego, a ver cómo justificas tú, si se reanuda la guerra, es culpa de Trump, ¿me entiendes? Y probablemente se va a reanudar. Es una jugada muy perversa, porque saben que esos 60 días no se van a respetar probablemente, para empezar, y si se respetan, en cuanto se acaben los 60 días de tregua, volverá a haber guerras, porque es que Israel lo tiene muy claro esta vez. Israel tiene muy claro que, como un país normal que pretenden ser, tú no puedes aguantar que te estén bombardeando desde ninguna parte. Es decir, no te pueden estar metiéndote misiles. Es como admitir que Marruecos de tanto en tanto nos lanzara salvas de 60, 70 misiles en Andalucía, en cualquier punto de Andalucía, y no responder. Porque ese misil ha salido desde un techo de un edificio civil o desde un hospital, pues no podemos responder. Pues dejamos in eterna que nos manden misilazos hasta que seamos lo suficientemente débiles o que los andaluces se harten y dejen una franja despejada para que ellos entren y colonicen, por ejemplo. O sea, hay que decir, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe de que un país admita que le van a ir lanzando misilazos así tranquilamente sin responder? Es decir, es una chorrada y ya no lo van a admitir más, y lo han dejado muy claro con ese año de guerra. Nunca había pasado jamás que estuvieran un año en guerra entero, y evidentemente debilitando tanto a todas las infraestructuras de sus enemigos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso es una señal muy fuerte de que no van a admitir ni una más, ¿no? Así que es muy difícil que no se reanude la guerra de Hezbollah, porque Hezbollah está ahí para eso, para molestar, para joder y tal. Aparte de para proteger a sus acólitos sirios, pues está ahí para joder y para... o sea que evidentemente va a ser muy complicado que esto no se reanude. O sea, es una jugada muy perversa de la administración Biden, ¿no? La moribunda administración Biden. Luego estaría analizar Asia y tal, pero yo creo que se está hecho muy largo esto, y yo creo que con esos dos análisis ya tenéis más que suficiente como para haceros una idea de lo que se está jugando en el mundo. Y en definitiva ya veis que una posible tercera guerra mundial yo creo que es probable, pero no cierta, ni muchísimo menos, y que de momento lo que quieren llegar es Putin es con mucha fuerza a la negociación, pero yo creo que está pensando en la negociación, está clarísimo. Y por otra parte, en Oriente Medio, el resumen sería que todo va a seguir igual, me temo. Es decir, hasta que Israel no aplaste de verdad a todos sus enemigos, no va a vivir tranquila. Por lo tanto, la administración Trump tendrá que admitir que la guerra con Irán y que la guerra con Hezbollah va a seguir. Y es más, va a escalar un grado. Va a tener que ser una guerra abierta, seguramente menos que realmente Irán se comprometa a admitir la existencia de Israel y que les dejen tranquilos, y que Hezbollah se retire de verdad muy al norte o se disuelva. Y entonces sí, si consiguen con esa tregua llegar hasta esto, se puede hablar de un cierto horizonte de paz, al menos los próximos años. Pero si no se consigue esos compromisos, me temo que Israel va a seguir destruyendo o intentando destruir o intentando reducir la fuerza de sus enemigos al mínimo, a su mínima expresión. Está clarísimo. Bueno, pues nada, aquí lo dejo. Espero que os haya interesado y gustado. Como digo siempre, cuidaros mucho y nada. Y hasta el próximo podcast. Chao, chao.